Buenas tardes, mi nombre es Marbelis Limpio y conjuntamente con la abogada Glendis Limpio conformamos el equipo número 1 y vamos a hablar sobre el tema número 6 que se refiere a los métodos de transporte. Eh, Indudablemente en la gerencia logística el transporte es algo que tiene una gran relevancia, sobre todo porque nos estamos refiriendo al movimiento de ese bien que vamos a hacer llegar a nuestros usuarios de la manera más rápida y efectiva. Entonces, el transporte que podemos utilizar mayormente va a ser aéreo, marítimo o terrestre. Y a través de esta gran herramienta, pues, como dije anteriormente, vamos a hacer llegar hasta nuestros consumidores esos insumos, esas materias primas y productos terminados a través de un punto a otro, siguiendo siempre una planificación de acuerdo a la demanda. Entonces podemos decir que básicamente la importancia del transporte en el área logística se basa en el hecho de que nosotros como proveedores tenemos que garantizar la entrega de estas mercancías de manera segura, puntual y económica. Es decir, que gracias a los diferentes tipos de transporte logístico, podemos determinar que este insumo llegue de un punto a otro sin recibir ningún tipo de daño, garantizando los tiempos prometidos a nuestros usuarios y usando los mínimos recursos necesarios disponibles sin generar altos costos de transporte. Digamos que las principales funciones del transporte logístico destacan algunas varias, que puede ser principalmente planificar las rutas de distribución para realizar la mayor cantidad de entregas posibles en el tiempo estimado. 2. Realizar el transporte de productos asegurando la protección de los mismos. ¿Para qué? Bueno, para que nuestro insumo, nuestros bienes no sufran ningún daño o alteración, sobre todo en esos insumos que requieren que se proteja la cadena de frío, en caso de que exista, por supuesto. También entre las funciones podemos decir que llevar a cabo la logística inversa en la cadena de suministro cuando sea necesario la devolución o reciclaje de productos. Otra función es que nos va a permitir tomar acciones estratégicas a tiempo cuando existan obstáculos que afecten la continuidad de las entregas. Un caso podría ser cuando existan altos niveles de tráfico en el área de transporte. También aprovechar de la mejor manera posible los recursos existentes. ¿Para qué? Para reducir los costos, sobre todo en la parte del transporte terrestre. Garantizar entregas seguras, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad, sobre todo en este momento que estamos en una situación COVID-19. En este contexto, bueno, que estamos viviendo a nivel mundial, que hace que tengamos que tomar en cuenta ciertos parámetros que son indispensables. Podemos hablar que existe el transporte intermodal, que es el movimiento de una mercancía en una misma unidad para mover esta carga desde su origen a su destino sin manipularlas, a realizar los intercambios de un tipo de vehículo a otro. Podemos decir entonces que en líneas generales existen varios tipos de transporte logístico, y podemos nombrar entre ellos el transporte logístico aéreo. Entonces la logística del transporte por vía aéreo indudablemente es la más costosa, pues, y para muestra que los pasajes en este tipo de transporte son altos. Sin embargo, en muchos casos es el más eficiente porque es como que el más rápido y es más directo cuando se trata sobre todo de rutas logísticas que no pueden ser cubiertas por otros medios. Existe el transporte logístico marítimo. Esta es la vía utilizada más frecuentemente a nivel internacional, ya que representa a nivel económico, es más económico, pues. Y también se utiliza cuando las distancias son muy largas. Tenemos el transporte logístico terrestre,
Y aquí en este ítem vamos a decir que la logística terrestre se subdivide en transporte logístico por ferrocarril. Es quizás un poquito la más complicada. Sin embargo, y no todos los países cuentan con este servicio. Sin embargo, ofrece algunas ventajas en ciertas zonas geográficas cuando se trata de envíos de larga distancia. Tenemos el transporte logístico por carretera, que puede ser llevado a cabo por distintos tipos de vehículos. Puede ser camiones, autobuses, carros, e incluso podríamos decir motocicletas y bicicletas, pues todo depende del tipo de carga. También podríamos decir que uno de los parámetros es la distancia a recorrer y factores externos que afectan la logística como el tráfico. Podemos decir que aquí en Venezuela tenemos un poquito de dificultad con el transporte logístico por carretera, dada la situación que tenemos con la parte de la gasolina. Sin embargo, el transporte por carretera ofrece flexibilidad en cuanto a horarios, rutas de transportes, despacho, personal y otros. Entre las ventajas, podemos decir, este tipo de transporte que ofrece menores costos a la hora de las estrategias operativas, ¿verdad? Representan, tienen gran flexibilidad, pues sobre todo en la manipulación de las mercancías. Hay menos mano de obra involucrada, se simplifica el transbordo de un medio a otro y se reducen los tiempos de carga y de descarga. También podemos decir que este tipo de transporte permite la monitorización de la carga y reducción del riesgo. Como la mercancía no se separa, pues resulta muy fácil tenerla localizada. Incluso cuando vamos a hacer un cambio de la mercancía de un vehículo a otro. De igual manera, al ser unidades de carga cerradas, podemos decir que pues, no se abre hasta llegar a su destino, por lo cual evitamos, digamos que accidentes por roturas, pérdidas o robos, que en algunos casos son frecuentes. Los trámites son más simples, hay como que una forma más fácil o más simple al momento de las inspecciones, ya que el ir en contenedores, la carga suele sufrir un menor número de inspecciones de parte de ciertos entes pues, que les gusta realizar este tipo de actividad. Un ejemplo aquí en nuestro país que representa este servicio de transporte simple lo ofrece empresas como Tealca, que tienen dentro de su flota de vehículos una gran cantidad de camiones que transportan la mercancía de un territorio a otro. Podemos nombrar también los transportes, el tipo de transporte logístico combinado. Bueno, este tipo de transporte, digamos que es aquel que involucra la movilidad de productos dentro de un mismo equipo de transporte. Se utiliza principalmente cuando las características físicas del territorio, desde un punto de partida hasta el del destino, exige la utilización de medios diferentes de transporte, bien sea el marítimo, aéreo, terrestre, todo depende cuál es nuestro destino final y si existen las vías posibles para llegar hasta allá. Entonces, además de este tipo de transporte intermodal, es decir, que el movimiento de mercancías significa que siempre se efectúa en una misma unidad de carga, tenemos dos elementos fundamentales, que son los que intervienen en cualquier tipo de transporte combinado y que son la base de su eficacia y de su rentabilidad. Es uno de los parámetros que tenemos que tomar en cuenta a la hora de elegir un transporte. Por un lado, los equipos de transporte, o sea, los contenedores, que pueden pasar por un medio de transporte a otro. Y por otro lado, los puntos singulares, que estos se definen por su extrema adecuación para la carga, descarga o intercambio entre modos. Tenemos que entre las ventajas del transporte combinado, podemos tener que hay la descongestión en la red de rutas y autopistas gracias a la implementación de contenedores de gran tamaño. Esto ahorita es algo que se usa muy a menudo. Y su gestión de espacio, se reduce la cantidad de camiones. También tenemos el aprovechamiento de la
infraestructura ferroviaria, aunque no muchos países cuentan con ello. Y en los países con una estructura funcional, esto es muy útil. Esto también ayuda a la descongestión de redes, rutas y autopistas. Uno de los factores que se ha hecho, que prolifera mucho ahorita, es la protección del medio ambiente. Y al reducir los vehículos, reducimos por supuesto la emisión de gases que contaminan el ambiente, que son gases nocivos para el ecosistema, pues. Tenemos también la mayor eficiencia económica. El transporte combinado significa una de las estrategias de mayor ahorro. Primero, indudablemente, de dinero. No tenemos que gastar en mano de obra para la carga y descarga en cada transbordo. Tampoco tenemos que gastar en muchos transportes, conductores y energía, ya que podemos decir que se optimiza en espacio y en número de vehículos a utilizar. Segundo, indudablemente tenemos un ahorro del tiempo, y muchos sabemos que el tiempo ahorita es oro, significa dinero. Y los transbordos estandarizados minimizan todos los contratiempos de otro tipo de transporte. Uno de los ejemplos de transportes combinados que podemos citar va a ser primeramente el Ferrotouch. El camión es aquel donde el camión viaja sobre un vagón ferroviario. Allí se trasladan unidades de mercancía, incluso camiones, que viajan sobre un vagón ferroviario. Se trasladan en esas plataformas ferroviarias. Tenemos el Transrolabis, que es un camión que viaja sobre un barco. El sistema UFR, que es un tipo de transporte dentro de un vagón o un tren o una especie de semirremolque, pues. Tenemos el sistema Roll-On o Roll-Off, que es un sistema marítimo-carretera o marítimo-ferrocarril. En él los vehículos pueden, digamos que entrar y salir del barco por sus propios medios, con lo que se evitan los medios auxiliares de carga. Tenemos también transporte en contenedor o en caja móvil. Mediante este se puede realizar un transporte combinado, también ferrocarril-barco o ferrocarril-carretera o carretera-barco. Consiste en el transporte de contenedores o cajas móviles y su manipulación entre los distintos modos de transporte con el objeto de llevarlo a su destino, que al final de cuentas es, digamos, la premisa de la logística de transporte. Podemos decir que un buen ejemplo de transporte combinado en el país lo encontramos en FedEx. FedEx es una corporación, una compañía, podemos decir que usa muy bien los parámetros logísticos, es de origen estadounidense y tiene cobertura a nivel internacional. Esta empresa, digamos que dispone de un servicio que se vale del uso de barcos para cubrir los tramos marítimos de los traslados y que completa, digamos que el traslado, ¿verdad?, con medios terrestres. Esta capacidad de desplazamiento de mercancías permite cubrir grandes áreas e importantes espacios con un mínimo de operadores logísticos. Para ello utilizan contenedores que cubren rutas, si mal no recuerdo, Norteamérica, Latinoamérica, Europa, no sé si Asia, pero creo que también llegan hasta esos espacios. Y una vez que los contenedores llegan a su destino, son descargados y comienza la parte del trayecto que les corresponde por carretera. Cabe destacar pues que el uso de transporte combinado debe ser tomado en cuenta primordialmente cuando las cargas son muy grandes, ya que deben atravesar grandes distancias. Y para ello se dispone de equipos pesados, resistentes y que por supuesto puedan ser manejables, aunque en la mayoría de los casos son sumamente costosos. Los dejo seguidamente con mi compañera Glendis Limpio, que seguirá tratando este tema tan importante. Continuando con la exposición del tema 6, es oportuno hablar ahora de las tarifas de transporte. La tarifa de transporte no es otra cosa que los precios que los transportistas cobran por los servicios prestados.
La mezcla de costos variables y de los costos fijos son lo que van a establecer la tarifa que se va a fijar. Es importante tomar en consideración que los costos son constantes en un volumen normal de operación y se consideran costos fijos. Estos son la adquisición o mantenimiento de terminales, equipo de transporte y administración de la línea transportista. Existen otros costos que son los costos variables, que esto incluyen costos de combustible, mano de obra, la entrega, y además se debe considerar el volumen y la distancia que recorre la mercancía. Tipo de tarifa. Las tarifas relacionadas con el volumen pueden cotizarse sobre la cantidad enviada. El volumen alto puede considerarse una justificación para cobrar al expedidor tarifas especiales. Las tarifas relacionadas con la distancia. Para este tipo existe una tarifa de transporte para todas las distancias de origen a destino, pero aún así los costos de manejo se relacionan con el envío y no con la distancia como tal. Las tarifas proporcionales son aquellas que establecen una relación entre la simplicidad de la tarifa y los costos de servicio. Esto discrimina de cierta manera a los remitentes de los recorridos cortos. Las tarifas graduales, aquí la tarifa se incrementa con la distancia. Las tarifas generales son tarifas que cubren una amplia área en el origen, el destino o en ambas cosas, y son aplicables para productos que se transportan a largas distancias y cuyos productores o mercados se encuentran agrupados en ciertas áreas. Las tarifas relacionadas con la demanda. En este tipo, los usuarios dan mucho valor a la transportación y las tarifas no pueden exceder sobre un límite superior si el usuario ya ha contratado al transportista en otras ocasiones. Las tarifas de transportes de línea se refiere a cargos incurridos en las terminales de origen y destino y de puerta a puerta en el caso de los servicios de transporte con camiones. Pueden clasificarse aquí por producto, por tamaño o por rutas. Las tarifas de contrato tienen como objetivo la prioridad sobre las tarifas de las clases más generales. Reflejan situaciones de envío individual. Las tarifas que por el tamaño de envío, en este caso los ferrocarriles, por ejemplo, camioneros, corredores de transporte, tienen un menor límite de cantidad sobre la cual basan los cargos o tienen un cargo único mínimo, de forma que los cargos reales no pueden estar por debajo de este mínimo. Muchas de estas tarifas no se ajustan a las clasificaciones anteriores y se agrupan simplemente bajo el encabezado de diversas. Aquí están las tarifas por volumen. Cuando los productos son muy ligeros y voluminosos, las tarifas se basan en el espacio que ocupa en lugar del peso que tiene. Las tarifas de importación-exportación, en esta, los envíos se desplazan sobre rutas de transportación nacionales a menores tarifas que los envíos comparables, que cuentan con orígenes y destinos dentro del país. Las tarifas diferidas, en este caso el consignatario está dispuesto a aceptar un mayor retraso en la entrega en comparación con el servicio regular a cambio de una tarifa inferior. Los servicios diferidos se utilizan con mayor frecuencia en transportes aéreos y también en transportes marítimos. Las tarifas de valor de liberación se permite a los transportistas establecer tarifas en base a una responsabilidad limitada. Estas son llamadas tarifas de valor de liberación. La responsabilidad recae en el transportista con cierta cifra. La tarifa de valor de liberación es útil cuando el valor real de los bienes es difícil de estimar, o sea, porque sean muy costosos. Tenemos otro tipo de tarifa que es la de carga marítima. Son cotizadas sobre una base de espacio o peso. Los transportistas marítimos pueden pertenecer a organizaciones con el propósito de establecer tarifas que sean colectivas y pueden añadirse cuotas adicionales como sobrecargos para cubrir peajes o cualquier tipo de manejo. Seguro y embalaje. Los riesgos existen. Cualquier operación de comercio internacional que suponga el traslado de mercancía está sujeto a cualquier incidencia que de repente no se pueda anticipar. Por eso precisamente existen los seguros de mercancía. La seguridad es un factor primordial en el transporte de las mercancías. La planificación y ejecución debe garantizar y preservar la carga desde su recogida hasta su entrega. Sin embargo, hay contingencias que no se pueden prever y ese es el valor de las pólizas de seguro de mercancía. Ese es un contrato consensuado que va a garantizar la cobertura de la mercancía. En la mayoría de los e-contents, que eso es un término de comercio internacional, en una operación de compraventa internacional, los riesgos de las mercancías siempre corren por cuenta del comprador.
Únicamente en los casos de los ítems de transporte marítimo y de transporte multimodal, la gestión del riesgo queda en manos del vendedor, que debe contratar una póliza que asegure la carga. Se dan dos casos. Primero, cuando el vendedor debe contratar un seguro marítimo y hacer frente al pago de la prima de este seguro de cobertura por la pérdida o daño de la mercancía durante el transporte de esta mercancía. En este caso, el vendedor también tiene que suscribir un seguro y pagar la prima, y aunque solo está obligado a que sea un seguro con cobertura mínima, igualmente debe contratar, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a entender por seguro de transporte? Es aquel contrato por medio del cual el asegurador asume los daños y pérdidas materiales sobrevenidas al material de transporte y a objetos transportados durante el traslado por vía fluvial, aérea, marítima o férrea. Hay una cobertura obligatoria regulada por la ley para cubrir determinadas responsabilidades. Sin embargo, se debe tener en cuenta que a mayor valor de la carga, mayor riesgo, por lo que será más importante contratar un seguro de mercancía para resguardar esta mercancía. En la póliza de seguro se contratan los riesgos asegurables, en la cual el asegurador, a cambio del pago de una prima, se obliga a indemnizar por las pérdidas o daños causados a los bienes durante el transporte normal, de acuerdo con las condiciones específicas que quedan establecidas dentro del contrato. ¿Qué se entiende por el embalaje? El embalaje es vital para que los productos lleguen protegidos y sin daño durante su traslado hacia el destino. Por otra parte, el embalaje tiene por objeto proteger la mercancía en el transcurso del transporte, evitar que se dañe durante la manipulación y cuando se hagan los almacenajes y cuando lleguen a los terminales de destino. Y es todo aquello que se hace dentro del proceso de acondicionar los productos para protegerlos y agruparlos de manera temporal, pensando en su manipulación, transporte y almacenamiento. Con eso se preserva la calidad de la carga, a la vez que se mantiene a salvo en todas aquellas operaciones en las que se ve envuelta durante el trayecto el exportador y el importador. Una correcta protección de la mercancía ayuda a que ésta llegue en perfecto estado, obviamente, lo cual también va a reducir el número de devoluciones y, consecuentemente, también va a reducir las pérdidas de cualquier compañía. Además, según la normativa y la política de las empresas de seguro, la mercancía debe ir correctamente embalada para que en caso de alguna rotura, de algún golpe, el seguro cubra daños ocasionados. ¿Cuáles son las funciones del embalaje en el transporte? Pues, entre ellas tenemos la preservación de la mercancía, entre tanto perdura el traslado y almacenamiento de los productos. También ayuda en la identificación, ya que proporciona datos relevantes sobre las propiedades o cualidades del artículo y la forma de maniobra realizada, disminuyendo la posibilidad de desgaste o el extravío. También la manipulación de los productos facilita el conteo, la distribución y el transporte de los materiales de embalaje y paquetes. Otra de las ventajas es que mejora la imagen de la marca. Al utilizar envases y etiquetados atractivos, estarás creando una imagen positiva en tu sello para el consumidor final, de manera que provocas que se dé la compra del producto y que todos queden conformes, y tú a la vez vas a tener una buena reputación sobre tu marca.